El testimonio, un milagro del Señor, un médico consternado, confundido, porque dice: yo lo vi, o sea, no estoy loco, yo lo vi, ahora no está. Bueno, gloria a Dios. Hay veces que aún los corazones están tan endurecidos que ante el milagro no hay una conciencia de Dios. Y esto lo sabemos porque es así, porque ya la palabra nos dice: no todos van a creer, no todos van a recibir el mensaje. ¿No? ¿Quién ha escuchado nuestro anuncio? ¿Se acuerdan? El profeta Isaías. Y la hermana leía recién en el Salmo 30, versículo 11: cambiaste mi tribulación o mi tristeza en danza o en canto, ¿no? En baile. Y este es el tema de hoy. Esto es cuando el Señor transforma, no sustituye, no cambia, sino que transforma nuestra tristeza en gozo, en alegría. ¿Qué tipo de alegría? Una alegría permanente, una alegría que ya nosotros tenemos que tener, y tenemos esa bendición en esta vida, en esta tierra, ¿sí? Con el Señor, el Espíritu morando en nosotros, el Espíritu Santo morando en nosotros, pero que lo vamos a tener en forma completa y plena cuando estemos cara a cara con Él, ese gozo perpetuo, donde no va a haber lágrimas, ¿ves? Es un gozo perfecto. Pero aún así hoy nosotros gozamos de las bendiciones del Señor, ¿sí? Y vamos a estar recorriendo entonces un poquito la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a estar recorriendo los versículos del 16 al 22. En el versículo 16 dice: todavía un poco, está hablando el mismo Señor Jesucristo a sus discípulos: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Bueno, empieza el Señor a hablar con los discípulos y hay una perplejidad, hay confusión en los discípulos. No lo entienden al Señor, no lo están entendiendo. En el versículo 17 dice: entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, lo decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Bueno, lo que podemos pensar ahora, preguntamos, es por qué no le preguntaban directamente al Señor. Pero la Escritura nos dice que no, que hablaban entre ellos, murmuraban entre ellos, trataban de entender algo del Señor que les estaba diciendo en ese momento, pero que no le preguntaban a Él, ¿no? ¿Cuántas veces necesitamos recurrir directamente al Señor, hermano? Recurrir directamente a la palabra de Dios cuando no entendemos algo. Es como un proceso. Hoy la palabra proceso la vamos a tener bastante presente, porque el Señor hace un proceso en nosotros, de la tristeza hacia el baile, hacia el gozo. Un proceso, un camino. Yo entiendo que a veces nosotros queremos que eso sea transformado rápidamente, no solo transformado, que sea cambiado. Saco esto y pongo esto, pero el Señor nos dice: yo no cambio las cosas, yo hago un proceso y yo voy a hacer que tu tristeza se transforme en baile. Esto es importante para nosotros. Después lo vamos a ver más detalladamente por qué es tan importante, ¿sí? Recurramos a la palabra, a estudiar su palabra y tratar de entender al Señor cuando no entendamos. Por supuesto hay hermanos que podemos preguntarle, claro que sí, hermanos que puedan darnos un consejo, pero nuestra relación con Dios tiene que ser fuerte. Nosotros tenemos que, si no entendemos, primero tener el deseo y poner nuestra voluntad dirigida a querer entender. Porque, hermanos, si no hay una voluntad dirigida a Dios, en Dios, para ponernos a leer su palabra, porque igual ustedes saben que necesitamos de mucha voluntad para ponernos a leer la palabra de Dios, aunque sabemos
que es lo mejor para nosotros. Parece que eso no lo olvidamos. Pero ellos no entendían y hablaban entre ellos. Y fíjense que el resultado es que seguían sin entender. Hasta que el Señor interviene. El Señor les viene anunciando su muerte, pero no, tampoco entendían. Había algo en los hermanos, en los discípulos, que no podían, estaba velado, como muchas veces nosotros velamos o negamos algunas cosas que sabemos y que si las entendiésemos serían dolorosas para nosotros. Entonces hay una parte en nuestro corazón que no quiere ver algunas verdades, porque si vemos esas verdades y tomamos conciencia de esas verdades y decidimos enfrentar esas verdades en el Señor y renunciar y dejarle eso en las manos del Señor, que es todo un proceso, nosotros tenemos que confrontarnos con lo que nos provoca dolor. Sabemos que los apóstoles, el hecho de que ellos entendían o pudieran entender que el Señor iba a ser muerto y ellos se quedaban sin el Señor, era muy fuerte. Era una circunstancia que les causaba y les provocaba, aún cuando ya no había pasado, mucha tristeza. Ellos habían estado 3 años casi con el Señor, viendo lo que el Señor hacía. Muchas cosas no están escritas. Ustedes imagínense ese vínculo con el Señor, lo que había sido para ellos. Ellos entendían y creían y sabían que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo con mayúscula, que Jesús era Dios encarnado. ¿Cuántas veces no podemos entender la palabra? Santiago capítulo 1, versículo 16 también hace referencia a cuántas veces no la podemos entender, pero cuántas veces la entendemos y no la podemos practicar. Entonces dice, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Pues de lo contrario se estarían engañando a ustedes mismos. Y hay una parte acá de los apóstoles, no una parte, sino todos ellos, pero una parte en ellos, en su personalidad, que estaba engañándose a ellos mismos. No querían sufrir, porque no querían entonces confrontar o enfrentar lo que venía. Pero el Señor los quería preparar para lo que venía, como nos quiere preparar a nosotros para lo que viene. Hermano, porque la tribulación, porque la tristeza, porque la congoja, porque la depresión, porque la desilusión, la frustración, hermano, va a llegar. El enojo, la ira, llega. Ahora, Él nos quiere preparar. Entonces buscamos a Dios con todo nuestro corazón y pedimos al Padre Celestial que con su Espíritu nos lleve a la verdad de su palabra. Ahora, en el 18, seguimos en Juan capítulo 16, versículo ahora 18, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Seguían sin entender un poco, aparte voy al Padre, yo voy al Padre, no querían. Hay una parte de ellos que no quería comprender. Hagamos frente a los problemas, hermanos, en Dios, sabiendo que somos vulnerables y débiles, pero que nos fortalecemos en Dios. Hagámosle frente a lo que tenemos que cambiar en nuestra personalidad. Hagámosle frente, confrontémonos a nosotros mismos, a esos pecados ocultos, que el Señor nos muestre qué estamos haciendo malo como cristianos, hermanos. Cada uno en su función como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Estamos luchando contra Dios en algún área de nuestra vida? ¿Estamos luchando contra Dios aún dentro del ministerio o dentro de la iglesia, dentro de la congregación? El problema de los apóstoles era un problema de tiempo. ¿Se acuerdan del salmista? Si ustedes buscan en los salmos principalmente y buscan hasta cuándo, ustedes van a ver un montón de versículos que el salmista dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O
¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Es una cuestión de tiempo y una cuestión de disconformidad. ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué a mí? ¿Cuánto va a durar esta prueba? ¿Por qué tenemos que pasar por esta prueba, por este desierto? Versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarle y le dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Hay en Jesús una comprensión rápida y perfecta de lo que pasaba en las mentes y en los corazones de los discípulos. Hermanos, Dios sabe lo que está pasando en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay veces que ni lo comprendemos nosotros mismos. Hay veces que no podemos ni entendernos. Pero en el Señor Jesús hay una comprensión rápida de lo que pasa en nuestro corazón. Y está dispuesto a aclarar nuestra confusión. ¿Cuándo? Siempre. ¿Está confundido, hermano? Hermana, ¿están confundidos? ¿Estamos confundidos? Dios está disponible para aclarar esa duda. Dios está siempre dispuesto, el Señor está siempre dispuesto a darnos claridad en la confusión. ¿En qué confusión? En cualquier tipo de confusión. Pero nosotros como hijos de Dios, como hermanos que estamos sirviendo a Dios, tenemos que estar atentos a esto, hermano, porque somos miembros de un mismo cuerpo y nosotros queremos ser útiles al cuerpo. Y queremos que el cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros, cuya cabeza es Cristo, funcione bien. Y para que funcione bien tenemos que estar en su voluntad. Cada miembro andar lo más cerca posible en la voluntad de Dios. Entonces compartimos, y nosotros estamos seguros, y estamos hablando de Dios, que estamos seguros, que está disponible para disipar nuestras dudas, darnos información, darnos claridad. ¿Qué nos queda por hacer? Nos queda por hacer compartir con Él lo que nos pasa. No hagamos, hermanos, lo que hicieron los discípulos, que hablaban entre ellos. Sí, hablemos entre nosotros, pero tiene que ser entre nosotros hablar para edificación. Y cuando no hay edificación en el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que recurrir al Señor para que saque nuestra confusión, para que aclare nuestro camino, para que no solo ilumine el camino, sino que trace nuestro camino, que Él abra un camino donde aún no lo hay o no lo encontramos. ¿Para qué? Para comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Para quién? Para su iglesia, que somos nosotros. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque nosotros cuando entramos en un prejuicio, cuando nosotros hacemos juicio, hermano, el Señor nos manda a hacer un juicio. Juzgar con justo juicio. El justo juicio, el único justo juicio que podemos hacer nosotros, hermano, es ese juicio que está basado en la palabra y en la voluntad de Dios. Cualquier otro juicio que nosotros hagamos fuera de la voluntad de Dios, hermano, no estamos edificando ni a nosotros mismos, ni a la iglesia de Dios. Versículo 20, el Señor dispuesto, disponible. Y ahí les dice, de cierto os digo. Cuando el Señor dice así, de cierto os digo. Bueno, por supuesto la palabra del Señor es toda perfecta y exacta, pero hay veces que el Señor pone un énfasis que uno se agarra así, ¿no? Los discípulos cuando dijo de cierto digo, deben haber dicho, bueno, a ver, ¿qué nos va a decir, no? Y nosotros nos tiene que pasar lo mismo. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y leemos de cierto os digo, hermano, estemos atentos, porque
El Señor nos quiere decir algo que realmente es primordial, es definitivo, es muy importante. Versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero, ustedes saben que cuando hay un pero en la palabra, descalifica todo lo anterior, como dice, bórrenlo. Pero, borren lo que dije, y ahora escuchen esto. Aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. No será reemplazada por gozo. Se convertirá, mutará, cambiará a alegría. Gloria a Dios. Porque esto es de una gran bendición, hermanos, para todos nosotros. El Señor no le interesa responderle acerca del tiempo, como no le interesó responderle a Pablo cuando le dijo Señor, cuando lo manda a los gentiles, lo envía a los gentiles, y él le dijo Señor, yo hacía esto, era tan malo. Ni le contesta el Señor eso, le dice anda a los gentiles. A veces esta autopiedad que nos surge no sirve para nada, porque aparte es antibíblica, porque el Señor perdona todos nuestros pecados. Si yo me siento muy culpable porque mira lo que hice y esto, hermano, empecemos a leer la palabra. Porque el Señor nos limpia de algunos pecados, de todo pecado. De todo el pecado que teníamos, por el cual teníamos una sentencia de muerte, y el pecado paternal, eso que aparece en la relación diaria con Dios. Todo pecado. Ahora, al Señor no le interesa contestarle sobre el tiempo ni a cuándo. No le dice, miren, ustedes se están preguntando y entra en algo más carnal que le estaba pasando a los discípulos. No le contesta ni hasta cuándo, ni el por qué, ni lo que le estaba pasando. Su respuesta pone el énfasis en el proceso y en el resultado. El proceso y en el resultado. Aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Un proceso con un resultado. El resultado, el gozo. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Siempre. Y el Señor obra así. O una de las formas de obrar del Señor con nosotros es esta. Un proceso. De paso, el Señor nombra al mundo, este sistema de maldad gobernado por Satanás, que es lo que nos llena, más hoy, de tanta basura. El Señor les está diciendo, no solo se van a alegrar, ¿por qué? Hermanos, un poquito y no me verán, otro poquito y me verán. Dentro de 2 horas en ese tiempo, en 2 horas, 3 horas, el Señor iba a ser arrestado y crucificado. Un juicio rápido, un juicio injusto, y a la cruz. Un poquito y me verán. Un poquito más, no me verán, después me verán. ¿Qué le dice al Señor? No me van a ver por un tiempito, después me van a ver, cuando yo resucite. Pero no se refiere solo a la resurrección. Ustedes me van a ver en ustedes, cuando yo esté viviendo en ustedes por medio de mi Espíritu. Ustedes me van a ver cuando yo haya resucitado, dice el Señor. Y después me van a ver con sus ojos espirituales, cuando yo esté morando, viviendo en su corazón. No podían entender esto. Hoy para nosotros es fácil, hermano. Imagínense la confusión de estos valores. La promesa de Jesús es que la misma cosa, y acá sí nos quedamos, yo pido, Señor, que nos saques toda distracción. La promesa de Jesús es que la misma cosa que ha causado el sufrimiento va a ser
cambiada o va a ser causa de gozo. La misma cosa que es causa de sufrimiento va ahora a ser causa de gozo. Y da el Señor ilustra de esta manera con esto con una figura que lo da con un nacimiento, con un dolor de parto. Versículo 21. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Hermano, el bebé que produjo dolor, preocupación en esa mamá, ver cómo está todo, temor, tengo que pasar por el parto, y por ahí la mujer es primeriza y dice, uy. El Señor dice, eso mismo que causa dolor se va a transformar en gozo. Ese mismo bebé, y lo grafica el Señor, Él quiere que lo entiendan, porque esto es muy importante. Ese mismo bebé que causó ese dolor, esa angustia, ese miedo, ese mismo bebé es el que causa después gozo. No cambia de objeto, no cambia. Dice, bueno, ahora que tuviste el bebé y sufriste, yo te voy a dar bendición que ese bebé va a estar sano. Entonces esto se va a transformar en gozo. No es esto, hermano. Y esto es primordial para entenderlo como cristiano. Porque es base de nuestra fe y del obrar de Dios por nosotros. Ese mismo que provoca ese dolor va a ser transformado en gozo para vos. ¿Qué es lo que está hoy causando dolor en su vida? ¿Qué es lo que hoy, hermano, hermana, joven hermano, joven hermana, está causando tristeza, congoja, incertidumbre, vergüenza? Temor, frustración, ansiedad, angustia, no ganas, no hay salida, sin salida. ¿Qué es? Búsquelo en su corazón. Por ahí hay más de una cosa, por ahí hay más de un motivo que cause hoy en usted dolor, o incertidumbre, o miedo. Pero yo le digo algo que me animo a decírselo muy seguro, porque lo dice Dios. En lo que usted está causando hoy dolor, angustia, frustración, miedo, ansiedad, discordia, división, pelea, hermano, eso mismo el Señor lo va a transformar en gozo. Usted me dirá, pero yo quiero cambiar esto, me está yendo mal y quiero cambiar esta situación. Yo le digo, quédese como está, pero cerquita de Dios. Porque si usted está cerquita de Dios, el Señor va a cambiar eso que le provoca dolor hoy. Cualquier cosa, sea problemas vinculares, mi esposo, mi hijo, laborales, el que usted quiera. No se preocupe en cambiarlo ni piensen los tiempos. Andemos cerca de Dios, porque hermanos, Él va a cambiar eso que le provoca ese dolor, esa angustia, ese sin salida. Él lo va a transformar en gozo. No va a cambiar nada. Eso mismo va a ser mutado en gozo y alegría en su vida. Tenemos que irnos de acá hoy, hermanos. Invito a que nos vayamos con esta reflexión, con este pensamiento, para seguir reflexionando, para que ya no querramos salir corriendo de las angustias ni de los problemas que tenemos, sino que caminemos ahí con la confianza que el Señor va a transformar eso en algún momento, a su debido tiempo, al tiempo de Dios, para que yo pueda ahí
recaudar, si se puede decir, o recibir las bendiciones de Dios. Pero va a ser a su tiempo. Él va a mutar, a convertir eso en alegría. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esté gozoso en lo que le está pasando. Esté gozoso en las penas que tiene hoy. En lo que le hicieron, hermano. En lo que no le hicieron. En lo que hizo y lo hizo mal. En lo que sea. En la culpa. En la incertidumbre. En la ansiedad. Esté tranquilo. El Señor va a convertir eso en gozo. Ahora, el gozo es un fruto del Espíritu. El gozo es un don. Ustedes saben que el gozo tiene que ver su raíz con la palabra gracia, charis. Es un don. Lo da, nos lo da. ¿Cómo nos lo puede dar? Por eso le recomendé y me recomiendo, andemos cerquita de Dios. Acerquémonos a la familia de la fe, acerquémonos a Dios, acerquémonos al consejo del hermano que está en Dios. Porque yo quiero recibir esa dádiva. Hermano, si usted quiere recibir el gozo, que es un don, usted como hijo de Dios, hija de Dios, tiene que estar cerca de Dios. Tenemos que estar cerca de Dios. ¿Cómo estamos cerca de Dios, hermano? Leyendo la palabra. Hermano, ¿es importante venir a la iglesia? ¿Cómo no? ¿Es importante la oración? Y ¿cómo no? Claro, ¿cómo nos comunicamos con Dios? ¿Es importante el ayuno? Bueno, para algunos hermanos es importante ayunar porque tiene que ver con una relación con Dios, con una relación individual con Dios. Renunciamos a algo que es muy importante para estar en una presencia y sentimos que toda nuestra atención está puesta en Dios. ¿Es importante? Sí. Ahora, hermano, lo más importante es leer la palabra de Dios. Ustedes saben que hay una relación directa entre mi grado de santificación y cuánto yo leo, cuánto tiempo la paso con Dios leyendo su palabra. Cuanto más leo su palabra, mayor madurez. Tendría que ser así. Entonces, ¿cómo obtenemos esto? Siendo hijos de Dios, estando cerca de Dios. Y les quiero decir más o menos esta como definición de gozo que fui armando. El gozo es un sentido de felicidad profundamente arraigado en lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará. No tiene que ver con las cosas como me salen, si bien o mal, o medianas, o se me rompen 5 coches, o mañana me compro un coche, 2 casas, no. Hermanos, el gozo es un sentido de felicidad profundamente arraigado en lo que Dios ha hecho, hace y hará. Cambia la felicidad y la alegría para el cristiano entonces. Cambia, hermano. ¿Esto quiere decir que nosotros negamos las dificultades? No. ¿Que no podemos entristecernos? Sí, podemos entristecernos. Pero sabiendo que Dios está en control, hermano. Y que va a convertir eso que me molesta tanto, eso que me tiene tan triste, eso que me confronta tanto con otros. Porque hay veces, hermano, dentro de un hogar también, y dentro de la iglesia también, de la familia de la fe, que en muchas circunstancias nos confrontan con el cónyuge, con los hijos, con otro hermano. Causa división, circunstancias que no tienen que ver directamente con los hermanos, tienen que ver con elecciones de los hermanos. Y eso puede causar discordia y división. Pero hoy nos tenemos que ir con este aprendizaje, esta enseñanza. Aún eso que está pasando, esa discordia, esa división, eso que pasó por mi elección o por nuestra elección y a lo mejor me equivoqué, no importa. Eso mismo, hermano, a su tiempo, al tiempo de Dios, va a ser transformado en gozo. Me gustaría haber escuchado un amén. Amén. Ahora, nosotros estamos
pudiendo tener este beneficio. Porque somos hijos de Dios. Él nos dio la potestad, el privilegio de ser llamados, o de ser hechos hijos de Dios. Porque recibimos al Señor, porque hubo en nosotros arrepentimiento. Y nuestra fe fue depositada en el Señor Jesucristo y nuestra personalidad entregada entera a Él. Y lo recibimos como Salvador y Señor. Nosotros podemos gozar de estos beneficios. Yo invito, acá quizás no, porque somos todos hermanos, pero yo pido a Dios que este mensaje llegue a más gente y a incrédulos. Y si alguien está mirando esto, yo lo invito entonces a que puedan gozar de estos beneficios que da Dios. Pero para esto, hermanos, queridos amigos, tienen que arrepentirse, creer en Cristo, entregar su personalidad entera a Dios y recibir al Señor como tu Salvador y tu Señor, ¿sí? Como tu único Señor y Salvador. Entonces ahora, donde estés, si estás mirando a lo que estás mirando, a lo mejor por Facebook, un instrumento también en las manos del Señor cuando es utilizado para las cosas del Señor, la palabra viaja y llega lejos, gloria a Dios. En donde estés, si te has decidido por Jesús y este mensaje fue lo que te faltaba para decir voluntariamente, voy a dar este paso de fe, voy a recibir al Señor Jesucristo. Siento que soy pecador, siento que estoy arrepentido, siento que estoy en deuda con el Señor. Yo te pido ahí que donde estés, si estás enfermo, si estás sano, si estás sentado, acostado, acordate que lo que importa es la posición de tu corazón, no de tu cuerpo. Repitas conmigo estas palabras. Señor, sé que soy pecador, yo me arrepiento de mis pecados, yo te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, en este momento yo te recibo en mi corazón y en mi vida como mi único Señor y Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Que este mensaje, vamos a estar orando para que este mensaje llegue de esta palabra para la conversión de algún incrédulo. El Señor disponga que llegue a algún corazón. Nos vamos con esta reflexión. ¿Tengo que cambiar algo en mi vida? Bueno, en realidad nosotros tenemos que cambiar. La vida le se va presentando las cosas. Estoy pasando cosas feas. Estoy mal. Pero sé que el Señor va a convertir esto en gozo. Vamos a orar. Padre Santo, querido Dios, gracias, Señor, has traído palabra, esta palabra de aliento, de motivación. Dios mío, gracias porque estás morando, Señor, viviendo dentro nuestro. Padre Santo, gracias por tu guía, Señor. En este momento nosotros conocemos, Dios mío, que tú estás convirtiendo, o está en tus planes, convertir este sufrimiento, mi desesperación, si la hay, Señor, todo lo que nos ocurra, mi tristeza, mi frustración, mi enojo, mi no aceptación de las cosas, Señor. Yo sé que todo esto, Señor, hoy lo sé porque me lo dijo tu palabra. Tú lo estás convirtiendo en gozo. Tú lo estás convirtiendo en alegría permanente para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque siempre quieres sacarnos las dudas. Estás ahí para responder nuestras dudas, nuestros pensamientos oscuros, Señor, que no tienen respuesta, que no hay solución. Gracias porque estás ahí, Señor, disponible como estuviste en ese entonces con los discípulos, Señor, porque conoces todos nuestros pensamientos, Señor. Dejamos todo en tus manos, en el nombre santo, poderoso y eterno del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, hermano.